Eso. Anda cuidado todavía, ¿no? Hemos seguido, porque como yo no es mi recorrido habitual es Catamarca, Formosa y en Formosa con su independencia, así que siempre la veías todo cambio. Mira, con el cambio. No, los cascos ya están apareciendo. ¿O será? A ver, el 7 Hotel Sierra Whisky, si escucha La Pampa, LU8 Uruguay, buenas tardes, gracias. 8 Uruguay, buenas tardes. LU5 Hotel Sierra Whisky, adelante. Bueno, muy bien, gracias. 5 Hotel Sierra Whisky. Buenas tardes, saludo cordial. Mi nombre es Ubaldo. Uruguay, Brasil, Argentina, Lima, Delta, Oscar Ubaldo es mi nombre. Mi localidad es Eduardo Castela Pampa. Hay gente haciendo una filmación para una película sobre los radioaficionados. Le escucho también que me tomé el atrevimiento de pedirle si me puede acompañar un parcito de cambios para que esta gente observe y filme y capte su modulación. Si es posible, su nombre, por favor, si es que es tan amable. LU5 Hotel Sierra Whisky, LU8 Uruguay, Eduardo Castela Pampa. Bueno, muy bien, gracias. Gracias a la estación de La Pampa, LU8 Uruguay. Buenas tardes, Ubaldo, el saludo muy cordial. Gracias por llamarme. Mi nombre es Juan Carlos. Repito, mi nombre es Juan Carlos y me encuentro en la localidad de Canal. Charlie Alfa, November Alfa, Lima Sierra, en el sureste de la provincia de Córdoba. Yo empecé por curiosidad. Allá por 1938, mi papá llevó un señor al campo para que pusiera un bolero eléctrico. Yo no había visto nunca funcionar un bolero eléctrico. Había sido fabricado con un magneto de un Forte. Y yo, curioso, me gustaba la electricidad. Me dio unos cuantos golpes, sí, por supuesto. Por curioso podía tocar alambre, me dio unos cuantos golpes. Y cuando tuve la oportunidad, en 1943, 44, de ir a General Pico a trabajar, ahí ya me entrevisté con los radioaficionados de la zona y ya empecé a hacer mis primeras armas. Posteriormente me fui a Buenos Aires y ahí sí, ya hice el curso. Hice el curso, me compré todos los materiales y armé mi primer transmisor a batería, valvular pero a batería. El famoso submarino ruso escindió de esa cantidad de gente que falleció. La única forma que tuvieron de comunicar fue por radiotelegrafía, comunicaron por golpes, pegándole golpes al casco del submarino. La única forma que pudo comunicarse el submarino ruso, que al final terminó en esa masacre, ¿no? Y estamos hablando de pleno año 2000, así que ¿cuándo se va a terminar la radioficción? Nunca, ¿no? Le mando un abrazo, le siempre te Sierra Whisky para Pocho, Uruguay. Adelante, estimado Ubaldo, ¿cambio? Bueno, perfectamente, no, todavía soy Rubén. Juan Carlos lo estaba escuchando muy atentamente. Es muy cierto, hace un ratito a la señorita periodista de acá le estaba comentando que es uno de los, el equipo en caso de catástrofe es uno de los últimos que se están apagando, es el radioaficionado. Cuando ya no quedan más comunicaciones, tanto por telegrafía o por voz, el radioaficionado sigue en el aire. Yo me inicio por casualidad, o sea, yo vengo de una familia en la cual todos andan en electrónica, ¿no? Allá por los años 70,
me empiezo a vincular con los radioaficionados de acá, también con el famoso Pipeta, Martín, Pirincho Foli, Henry Campazo, muchos, él, o sea, Ubaldo, muchos radioaficionados de acá, bueno, me olvido de algunos, ¿no? Negro Arruti, Rosales, Franza, bueno, muchísimos radioaficionados en ese momento, ¿no? Y claro, me empieza a gustar cada vez más todo lo que es el movimiento el desenvolvimiento en la electrónica. Me empieza a gustar, me armo mi primer equipo de radio. Recuerdo como micrófono en el primer equipo, todos andábamos tan cortados, ¿no? Cortados en la parte económica. El micrófono era un parlante. Con el mismo parlante yo transmitía, ¿no? Y a su vez cambiaba, hacía rápido el ciclo ese, ¿no? Y escuchaba con el receptor, porque era lo único que llegaba a tener, ¿no? En aquel entonces, hoy en día ha cambiado, ya en aquel entonces transmitíamos en amplitud modulada, en este momento se transmite mayormente todo en banda lateral, tanto inferior como en superior, se hace transmisiones satelitales, bueno, un sinfín de comunicación, que en aquella época eso no existía, ¿no? Che, qué increíble, ¿eh? Mira, yo recibí la licencia el 30 de enero de 1967. Y de ahí empecé como radioaficionado, licencia de novicio. Y el equipo que tenía estaba hecho con un oscilador aerosol y tenía una 6 de Q6 por otra. Ese era todo el equipo que tenía, 50 vatios de potencia. Y con ese fui haciendo mis primeros comunicados. Acá en Casté estaba el finado Celino Rosales, estaba Franza, el gordo Foli, el finadito Pipeta, los Imana, y no creo recordar nadie más, ¿eh? No eran muchos. Ya después sí, con el tiempo, ya cada uno se fue contagiando de otro, porque lo veía hablar por una cosa o por la otra, y bueno, y ya se iba buscando de... Que fue uno de esos, fue de sacar la licencia. Exacto, ¿sí? Exactamente. Sí, sí. El Estado te denomina con una sigla, es como tu número de documento, no es repetido, ¿no? En mi caso es la LU, quiere decir todos los radioaficionados de la Argentina. 4 es una sigla. Después está acompañada por U, ¿no? 4U, ¿no? Quiere decir todos los radioaficionados de toda la Pampa. Yo cuando yo escucho un radioaficionado y me dice, pues, una U, una B, ¿no es cierto?, que está acompañado después del primer número, yo ya sé de qué provincia es. No hace falta que él me lo esté diciendo. Por ejemplo, mira, acá tenemos nosotros una tarjeta. Esta tarjeta no hace falta que yo esté leyendo de dónde es. Esta tarjeta es de España, ¿no? Porque esta sigla, estas 2 letras, pertenecen a España, ¿no? Es un arreglo internacional, ¿no? Cada país tiene sus letras de iniciación. Después sigue la característica de dónde, de qué sector, y después sigue las letras del abecedario, porque si no se terminaría, ¿no? En este caso es de Pontevedra. Yo tengo esto. Entonces realizo el contacto con esas 2 personas que contactamos recién. Mi obligación es remitirle una a cada una de esas tarjetas. Y la obligación de ellos es mandarme una a cada uno de ellos de estas. Por eso tengo yo estas, porque yo le he remitido a ellos. Estas no, porque estas vienen por la valija política. Estas no pagan impuestos, porque vienen de muy lejos del extranjero. Y hay un convenio, cuando viene el embajador
argentino, de Japón, de China, de la India, de donde quiera que sea, ¿no? El correo de ellos agarra todas las tarjetas que haya para la Argentina, no importa de qué provincia, y las meten en un sobre y las mandan al Radio Club Argentino a Buenos Aires. El Radio Club Argentino las selecciona. Para el Radio Club Pico, esto para Santa Rosa, para Córdoba, para Chaco, lo que sea, y a cada provincia le manda su sobre con sus tarjetas. Y después el Radio Club al que perteneces te las entrega. Ese es todo el movimiento de la tarjeta. Y claro, cada uno tiene una categoría, de acuerdo a sus conocimientos técnicos y a sus años de servicio. Como sé yo acá en Castel, soy el más viejo. En radioafición, guarda libro, no se van a equivocar, ¿no? Entonces, yo tengo la categoría máxima. Fuera de radioaficionado también. Tengo la categoría máxima, tengo la categoría superior, ¿no es cierto? Dentro de esa categoría yo puedo actuar en todas las frecuencias que hay para la radioafición. La radioafición está administrada por una reglamentación. ¿Por qué el tema de la frecuencia? Porque según los horarios que vos tenés, podés salir fuera de tu país. Y fuera de tu país es otro vocabulario, podés cometer errores, ¿no? Entonces, según la experiencia que vos podés tener, ¿no?, como radioaficionado, cada vez te vas haciendo más radioaficionado y con una cierta intelectualidad, nivel de cultura en el vocabulario y esas cosas. Entonces vos salís afuera de tu frontera, ¿no?, y no le vas a faltar el respeto a nadie. Hablas. Por eso son las bandas. ¿Por qué llegan más lejos? Es por lo que él se expresó en un cierto momento por el tema de la capa de Abicida, el rebote de la señal, que va hasta el espacio, ¿no es cierto?, y de ahí vuelve otra vez y rebota en otro sector. Según esa capa, la dilatación que tiene por el Sol o la temperatura, la ionósfera o capa de Abicida, ¿no? Según la temperatura, a más calor hay mayor dilatación, ¿no es cierto? Entonces las señales son ahí cortitas, son cortitas, ¿no? O sea, me voy a comunicar a muy pocos kilómetros, ¿no? Pocos kilómetros, 1000, 2000 kilómetros, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a 14.000 megaciclos, vamos a hacer una comunicación, en este momento no sé si estará abierta, con Japón, China, Rusia. Exactamente, vos directamente salta. ¿Por qué? Porque la señal pasa un poquito más de la capa de Abicide, ¿no? Pasa, entonces ya empieza a pegar la vuelta. Yo tengo un radioaficionado que hace rebote lunar. Rebote lunar es muy apasionante eso, ¿no? Rebote lunar usan la luna como satélite, ¿no? Son unas antenas direccionales. En este momento hay dos en todo el país. Uno es de Córdoba y el otro es de Tucumán, ¿no? Entonces se enfocan las antenas hacia la luna. Y la luna le sirve de parabólica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mandamos la señal a la luna, rebota en la luna y se manda por abajo de la Tierra, ¿no? Y así formamos las comunicaciones, el rebote lunar. Como también podemos usar los satélites. Hay satélites que están a disposición nuestra, ¿no? Entonces nosotros los usamos para nuestras experiencias. Volvemos otra vez. Sobre las experiencias después los fabricantes realizan aquellos aparatos, bueno, con más sofisticación. Esos equipos, en este caso, los arma humana, ¿no? Es totalmente armado por sus propias manos. Se habla de un transformador, se habla de las bobinas, bueno, todo eso es fabricado por él, ¿no? Se usan esos elementos que hoy en día, ¿no?, que van al descarte, bueno, por ejemplo, en este caso, la afirmación, estos eran transformadores, ¿no?, que antiguamente se usaban en los televisores a banda. Estos son los transformadores. Estos son un transformador de alta tensión. En este caso, como está trabajando con válvulas 1025, 807, que son estas, más o menos está trabajando con 800, 900 volts en las placas, ¿no? Estas son válvulas
de modulación, ¿no? También antiguas, pero que están en perfectísimo estado, ¿no? Que es económico para hacer, nosotros para trabajar, ¿no? Este es otro equipo, es 2807 por 2807. No, 1025, ¿qué? Son 2807 por 2807. Estas son 1025. Dos están para la etapa de radiofrecuencia y dos es para la parte moduladora. ¿Cómo trabaja la parte moduladora y con la radiofrecuencia? Se montan las señales, ¿no? O sea, yo modulo por un lado y por el otro lado se lo inyecto a las válvulas de radiofrecuencia, las que van a salir a la antena. Ya esa radiofrecuencia es una energía que la está quemando ya en antena, para mover las moléculas en el aire, ¿no? Entonces, esta señal la monto sobre la otra y empiezan a navegar al espacio, ¿no? Ese es gráficamente. El mecanismo. ¿No? Sí, el mecanismo. Esa es una forma gráfica, ¿no? Sintonizamos la antena, que nos cargue bien el equipo con los miliamperes que correspondan, bueno, y después de ahí en adelante le hacemos navegar en el espacio, ¿no? Eso es todo el principio, ¿no?, de lo que es un equipo de radio. Eso es el teléfono celular tuyo. En eso no cambió absolutamente nada. Sigue siendo radiofrecuencia para todos. Tenemos que mover en distintas frecuencias las moléculas y empezamos a navegar por el espacio, por el éter. Vamos a ver si hay alguna estación de pico en frecuencia. Atento, pico, 4 Unión Lima, Castela Pampa. En aquel entonces había existido red de emergencia, ¿no? Red de emergencia es medio nostálgico para todos los radioaficionados, ¿no? Es un pantallazo de esa época porque te tenían como cabecera en ese momento. Sí, la verdad que sí, mucho tiempo. La verdad que ya al último me acordaba porque yo llegaba a las 3:30 de la tarde, o sea 15:30, y tenía que abrir el taller y no me venía nadie a suplantar. Y entonces ya fui empezando a alegar un poquito, pero todas las noches trabajaba en radio emergencia, después de 12 también, y casualmente el trabajo más grande que tuve fue cuando el terremoto de Caucete, que hice de centro del país para recibir y pasar los mensajes a San Juan, porque las condiciones del tiempo no daban para mucho, y entonces yo agarraba, recibía los mensajes acá en Castel, los transmitía a San Juan a un radioaficionado amigo, él se iba a Caucete en el coche al otro día, y a la noche prendía de vuelta y me ponía en contacto trayéndome el retorno de todos los mensajes que había recibido, y yo le pasaba los nuevos que había recibido yo. Exacto. En un desastre, ¿no?, como en este caso, no había teléfono, entonces la gente necesitaba comunicarse. ¿Cuál el acceso de comunicación más rápido, más accesible? Era el radioaficionado. Y ahí estaba, o sea que es el último eslabón que se apaga, es el radioaficionado, porque es la última comunicación. En un caso de desastre es la última parte que se llega a apagar en comunicaciones, ¿no? En este caso, como no había teléfono, se usaba directamente todo lo que era el radioaficionado, pero también se usaba, aparte del desastre de Caucete, también usaba la gente que usaba para las comunicaciones a Buenos Aires, ¿no? Sí, exclusivamente, sí. Yo tenía siempre comunicados porque como estábamos hablando que se fue perdiendo la red de emergencia, que siempre estaba, teníamos una frecuencia en cada banda. Atento, Santa Rosa, vamos a ver si hay un LU en frecuencia, LU 4 Unión Lima, Castela Pampa, Interroga, vamos a ver si hay algún colega y amigo por ahí. LU 4 Unión Lima, atento. Buen día. Recibimos una invitación, fue en la época que estaban los militares, estaba el gobierno militar, recibí una invitación por intermedio del Radio Club de General Pico,
y fuimos una comitiva de acá, debemos de haber ido como 10 o 12, fácil o más. Yo me acuerdo que fui con el coche, con un tráiler, pero ya cuando salí de acá yo ya llevaba el equipo móvil puesto en el coche y llevaba antenas puestas en el tráiler también, para ir a un concurso que se organizaba en Campo de Mayo. Era un simulacro. Y era un simulacro, sí, por supuesto. Ahí se hizo un simulacro como que si fuera un caso de emergencia, se llamaban emergencia en ese tiempo los concursos de esto. Y lo mismo se hizo en Parque Luz. Y bueno, nosotros llegamos a Campo de Mayo, llegamos a la tarde, y empezaba a las 12 de la noche. Así que ya fuimos preparados. Hasta en una camioneta llevábamos un grupo electrógeno y colocados reflectores. Así que a las 12 de la noche prendieron las luces, que después las apagaron. Se hizo verificación del terreno que te daban, porque no te daban mucho terreno tampoco, te daban un predio para que vos te instalaras, porque había que instalarse hasta una antena de 20 y tantos metros de altura en ese momento. Así que, bueno, y dijeron a las 0 horas empieza el concurso. Y bueno, a las 0 horas estábamos todos atentos, pero no lo dejaban ni entrar al predio ese, ni nada por el estilo. ¿No te acordás quiénes te acompañaban? Sí, me acompañaba Ombroni, Héctor Mario Ombroni, el de la 6U, 3W, Egar, Tomasito Barceló, Ferrucho Tomba, el Balcucho Arrondo. ¿Quiénes más eran? Walter Huerve también, que sí. Estos radioaficionados eran de Pico y de Luigi, ¿no? Sí, de Pico y de Luigi. Y después de acá el único que había ido era yo. Sí. Y bueno, y a las 12 de a las 0 horas dieron la voz de que se iniciaba el concurso. Así que ahí en ese momento automáticamente los acercamos con los coches, con las camionetas y todo, y se puso en marcha el grupo electrógeno. Se enfocó el terreno, o sea, el predio que los habían dado, y se empezó a levantar la antena, se levantó todo, pero en un rato. Y antena direccional, todavía una antena palombo. Exactamente. Lo mandaron que teníamos que ir a medir un kiosco, qué había en la puerta del tal Zaguán, y nos daban la dirección, pero no sabíamos nada. Y claro, como este muchacho conocía tanto, entonces cuando íbamos conversando en el camino los trabajos que nos habían dado, justo hasta nos daban que el primer lugar donde teníamos que ir, teníamos que pasar por un lugar que después teníamos que volver. Exacto. Y así que entonces lo hicimos antes. Y cuando veníamos de vuelta para el regimiento, para el Campo de Mayo, entonces cuando llegamos a ese punto, entonces ya hablamos con el móvil de adentro de la camioneta, hablamos que en las medidas que tenía y todo. Ahora lo hacían hacer cosas prácticas, como hacer capaz que a las 12 de la noche venir y daban la orden de que como había que hacer una antena de emergencia, ¿viste? Y tenías que hacer las medidas y todo, porque una antena de transmisión no se puede usar cualquier medida ni nada, ¿viste? Y después los tipos verificaban, ¿viste? Y te veían la mejor construcción, todos los detalles, ¿viste? Todos los detalles. Sí, en las épocas esas, todos los radioaficionados estaban propensos a hacer un llamado. Y como eran nosotros, sí, lo llamaron pero el primer problema fue con Chile. Ahí está, era con Chile. Yo no recordaba. Bueno, con Chile los llamaron acá a la Intendencia General Pico, y ahí los reunieron, y muchos radioaficionados tuvieron que ir, porque el problema que había con Chile era que los radares no tomaban los aviones por la cordillera. Exactamente. Entonces iban los radioaficionados con equipos móviles, se ponían en alguna estancia bien lindante contra la cordillera. Sí. Y ahí se escondían, y claro, y ya iban todos instruidos, iban con con un catálogo de los modelos de aviones y todo. Ahora ahí te mandaban el dinero, equipabas tu coche y salías nomás, no tenías ahí pero para decir que yo no puedo ir. Sí, no. Ahí te mandaban el dinero, agarrabas el móvil y salías.
Esto es exactamente como móvil, viene a ser la réplica, ¿no?, de lo que vos estuviste mostrando como estación fija. Sí. En este caso todo es móvil, ¿no? Puede hacer exactamente el mismo desempeño como radioaficionado, pero desde el coche. Sí, sí. A ver si tenemos propagación. ¿Cómo se corta, Sí. Es increíble. Y el equipo de arriba es el de VHF. El de abajo es HF. Y este es el VHF que trabaja con la repetidora que estuvo demostrando hoy. Así que cuando voy en viaje, voy ando por todos lados. Sí. A mí me gusta mucho. En viaje hago más radio que en la casa. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. A mí me pasa exactamente lo mismo. ¿Viste? ¿Por qué será? No sé, yo te lo juro, más uso el móvil que no la parte de estación fija. Y después vos sabés los kilómetros que yo me hago manejando. Claro. Claro, porque vas escuchando y no sé, va más... Roberto Maringui también lo usa mucho en el camión. Sí. Él lo tenía puesto en el camión. David Vázquez fue uno de los primeros que hicieron los primeros pasos, ¿no?, en lo que es la radioafición. Fueron los primeros comunicados. Según ella, ¿no?, me comenta, si se hizo la primera transmisión de carrera de automóviles, ¿no? Esa era la, más o menos, y la recepción la hacían, yo es una lástima, yo no me di cuenta, la hacían en receptores de radio galena. La radio galena, ¿no?, es una piedra, es un mineral, ¿no?, que tienen exactamente las mismas proporciones de azufre con plomo, que eso lo hace un volcán. Está en constante movimiento adentro, interno, en movimiento de moléculas, ¿no? Nosotros con arrimar una bobina, le tenemos que hacer una bobina que refleja la frecuencia que nosotros queremos escuchar, y le conectamos un parlante y escuchamos las estaciones sin tener pilas. Eso es la naturaleza. Con ese tipo de auricular, ¿no?, era lo que se usaba para escuchar con radio galena. Ese hombre, ¿no?, fabricaba su receptor, fabricó su receptor, y podían escuchar los boxeos, acontecimientos que en ese momento estaba sucediendo en Buenos Aires, que acá no teníamos recepción. Entonces, bueno, ese señor creo que fue el primer paso, ¿no?, en la parte de lo que es radioaficionado. Siguiente, y ya con más conocimiento, porque ya todos lo estábamos conociendo, es don Eusebio Elisei, no sé quién otro, Ubaldo. Y después de Elisei ya vino Rosales y Franza. Claro, esos fueron los primeros radioaficionados de acá. Y después, bueno, nos fuimos haciendo todos nosotros, los hermanos Imana, Negro Arruti, Henry Campazo, Roberto Marenghi, uno de los últimos, estos tres muchachos que se recibieron ahora en Pico. Moro, Grassman y Juárez. Exactamente, esos fueron los tres últimos radioaficionados. Como también hay mujeres radioaficionadas, porque mayormente somos, todo es el radioaficionado, ¿no?, como varón, ¿no? Pero no, hay mujeres, y tan buenas radioaficionadas. Acá, como la señora del doctor Nicolás. Claro, Marta. Marta, y tan buenos radioaficionados como los varones. En la época de Eusebio Elisei se usaba mucho la telegrafía y la amplitud modulada, este tipo de transmisión. ¿Por qué la telegrafía? Porque los primeros pasos de telegrafía, que era el ferrocarril y el correo, entonces de ahí salían los radioaficionados, empezaban todo con telegrafía. La telegrafía, ¿por qué se usa?, ¿no?, y hasta en la actualidad, ¿por qué se usa? Porque a una señal
aún siendo una señal débil, sumamente débil, vos llegás a escucharla y vos sabés que son puntos y rayas, ¿no? Cada punto y cada raya te va a representar una letra, entonces por ahí la descifrás vos, ¿no? Hoy en día tenés una computadora, no necesitas saber porque vos te fijas en la computadora y ella misma te va escribiendo lo que estás recepcionando, ¿no? El caso del submarino, del hombre, ya en el año 2000, en este siglo, ¿no? Usaron la telegrafía para poderse comunicar, eso es el... Este fue mi primer micrófono, que se lo compré en la casa Gali, hace, ya digo, el año 48, allá en Buenos Aires. Los primeros micrófonos eran a carbón. Después, tener un micrófono, ¿te acordás? A cristal, es decir, ¿viste? Un micrófono Shure de hoy en día, bueno, no sé si... Astati norteamericano. Claro, bueno, ese era lo mejor que había en ese momento, ¿no? Y bueno, después, hoy en día esto caducó. Hoy en día hay otro tipo de micrófonos que captan una señal totalmente ínfima, y la está captando, o sea, cosa que esto teníamos que hablar cerquita para poder, ya te digo, yo como micrófono llegaba a usar un parlante. Ese era el micrófono, el primer micrófono que yo tenía, ¿no? Hola. Lorena, ¿qué pasa? En aquella época era cuando se apreciaba la actuación del radioaficionado. La mayor parte de las estancias en el sur tienen radioaficionado. La mayor parte de las estancias tienen radioaficionado. Cualquier accidente que pasaba, vos viste este invierno, cuántas estancias han quedado aisladas con la nieve. Hace 3 años, 4, cuando el Johnson ese reventó en Chile, cuántas estancias tapó la ceniza. Y todo fue a fuerza de radioaficionados. Todo se hizo gracias a la voluntad de los radioaficionados, que no cobramos nada y realizamos mucha actividad en beneficio del ser humano. Una persona que quiera ser radioaficionado, ¿qué es lo que tiene que hacer? El primer paso y de ahí en más, ¿qué es lo que...? Presentarse al Radio Club y ahí te van ¿cómo es? Suministrar un librito con una cantidad de preguntas y conocimientos de lo que es la radiotecnia. El curso que te exige el Estado, ¿no? Es para hacer una zaranda, ¿no? Y decir, bueno, no, vos tenés vocación de radioaficionado, entonces te preparan las preguntas, eso lo podés presentar en cualquier radioclub de cualquier, en todo el país, ¿no? Entonces vos te presentás, querés ser radioaficionado, entonces los colegas tuyos te van a brindar en esa parte, bueno, estas van a ser las preguntas, para la fecha esta la tenés que tener aprendida, o te dan durante un mes, te da todo un cursillo, ¿no? Este diploma lo saqué en un concurso de comunicados a mayor velocidad, diploma y medalla de plata. Este diploma lo saqué en Italia, desde acá, Italia, ¿no? También, de la misma manera, en parte técnica, diploma y medalla de bronce. Después todos son diplomas obtenidos en base, como ser este de México, todo en tela. Las fotografías estas son aplicadas, pero este diploma es un diploma hecho en tela, también en comunicación a velocidad, a mayor velocidad. Y así todos. Todo lo que están acá, menos estos que son 3 vagos que han venido a comer un asado, después el resto está, todo son... Y esta guacha, si se ven las letras, me las regaló un radioaficionado de Rancul, el U4UAW. Sentirse una felicidad como aquel que le gusta jugar a las bochas, las mujeres que se juntan a jugar a las canastas, el otro que le gusta jugar a la taba o correr carrera, es una satisfacción espiritual. Después
gracias a la radioafición, como esta gente del submarino ruso, podemos salvar tantas vidas, tantos incendios, tantos choques, tantas caídas de aviones, que en los aviones, en los equipos de radio que llevan, se pueden preparar para radioafición. Yo tengo un amigo de alta jerarquía en la aviación argentina, que es radioaficionado, y cuando pasa acá arriba me llama. A lo mejor pasa 10, 12.000 metros de altura, y desde allá arriba me llama. Hacemos el contacto y... Se cosechan muchos amigos por la radioafición, y muchísimos amigos. O sea, es un hobby muy en silencio, que vos te encerras en tu casa, sos una persona en la cual no te gusta, qué sé yo, salir o algo por el estilo, bueno, entonces agarras, te encerras en tu casa y haces radio. Vos viste que cada vez iban en la comunicación, se va agregando siempre uno, o personas mayores, o personas jóvenes. Bueno, es la satisfacción de uno. Bueno, estos son los experimentos que hago yo. Ahora me estoy monitoreando. Es una cápsula sin antena, porque si no, ya ven lo que se acopla. Todos son experimentos con viejos materiales de televisión. Creo que el audio, o sea, la palabra que yo emito, que se convierte en RF a través del parlante de aquel receptor, es audible, se interpreta correctamente. Bueno, esa es la base del radioaficionado. No es solamente de cultura, sino saber armar los equipos, saber procesarlos. Hola, bueno, creo que no basta. Todavía no. Mi recorrido habitual es Catamarca, Formosa y en Formosa con su independencia, así que siempre la veía. Todo cambia. Mira,